Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El tema Julian Assange. Bueno, doctor Zuquilanda, Assange otra vez decía un editorial de un importante rotativo de la capital del diario El Comercio. La noticia fue creciendo a lo largo de la semana, luego de las revelaciones de los medios de comunicación. La canciller reconoció que el Ecuador concedió la naturalización para Julian Assange en diciembre y que el Reino Unido se negó a dar el estatus diplomático solicitado más bien por el gobierno ecuatoriano para tan polémico personaje. El fundador de Wikileaks está en la Embajada de Ecuador en Londres, se ha tomado fotos con la actual canciller, se muestra sonriente, poco barbón, pero lo que dicen es que el hombre, tras ¿cuántos años? ¿4? ¿3? 5 años. Qué cosa. Está ya turulato, obviamente, ¿no? Un pequeño espacio, un hombre vivir tanto tiempo. ¿De qué proveyó al correísmo este caballero? Porque le vieron que estaba en dificultades y entonces el entonces funcionario de alto nivel del gobierno, todavía creo que no era canciller. Me refiero al patiño número 1. Bueno, ¿cuál le ponemos 1? A Raúl. Raúl fue el que apareció en el escenario político mucho más antes que Ricardo. Ricardo entró mucho más ultrista. El otro era más bien de ideología socialista a la tradicional, digamos. Y llegó a ser varias veces representante legislativo a nombre de esa. Y ahora miren ustedes cómo están discutiendo los dos. Vamos a ponerle esto primero para un poco ambientar la situación en la que se encuentra la política exterior del país con estos caballeros. ¿Mezcló usted ya esta cosa? No, pero yo lo tengo aquí, pues tenga la bondad. Aquí está. Yo creí que usted ya había trabajado sobre Raúl. No, pongamos primero lo de el que tiene ahí. Y luego ya nos va a ubicar al otro patiño, porque los dos patiños prácticamente compiten, ¿no? ¿Cómo podría juzgar aquello Mauricio Gándara con el permiso de el ex canciller Patricio Zuquilanda? ¿Cómo usted recibió las dos intervenciones? Parece pelea de hermanos. Yo me fui, dice el patiño socialista, así les llamemos, el patiño socialista dice, yo me fui a Europa del coraje de ver cómo comenzaron a robar en Petroecuador, porque menciona incluso la institución. Al ver semejante atraco, dije, yo no voy a estar para esto. Y entonces me fui a Suiza. No sé con qué misión o con qué encargos, porque si se ha ido con alguna misión diplomática de parte del gobierno del presidente Correa, no es justo que se acuerde ahora mismo que se ha ido porque han estado robando. No es sino un hecho más de los muchos vergonzosos que estamos presenciando, nada más. ¿Sí?
Yo no le he seguido, sino levemente por los titulares, la declaración del hermano de ahora. Y el que se peleen entre los hermanos, pero lo que se están peleando es únicamente en qué lado del correísmo, leninismo se alinean, nada más. Pues, ¿no es cierto? Entonces puede que sea una maniobra estratégica, porque con eso uno de los dos hermanos esté en el lado ganador. Sí. No creo que eso, no creo que el país le deba prestar más atención a eso. ¿Qué le parece a usted? Asqueroso. ¿Mediocridades? Asqueroso. Simplemente asqueroso. Alguien que va a decir... ¿A qué llama asqueroso? Yo estaba viendo que robaba. Despreciable podría... Asqueroso. Y lo asqueroso es despreciable. Sí. Y viceversa. Sí. Así es que no creo que el país merezca atención, porque lo que estamos viendo pues es en todo esto que están los mismos, los mismos en economía y los mismos también en lo que supongo que es la materia de hoy día que usted empieza a tratarla, en la cuestión de las internacionales, de la política internacional, si se puede llamar política a estas travesuras como la del asilo de Assange. Así es que lo de Assange empezó porque quisieron llamar la atención, porque Assange no sabía de la existencia del Ecuador, pues, ¿no es cierto? Assange nos llamó un país insignificante. Entonces, en premio a esa consideración le han concedido la nacionalidad ecuatoriana. Esto es lo que tenemos que discutir. Pero hay que comenzar con el antecedente, pues. Claro, no, por supuesto. No toda la gente está... No, don Gonzalo, usted es el que maneja este asunto, por supuesto. Entonces, porque todo esto, ya sabemos por qué empezó. Se quisieron encontrar una materia de publicidad, una materia para demostrar o tratar de aparentar que defienden la libertad de expresión. ¿Sí? Para tapar lo que hacían aquí, pues, ¿no es cierto? Porque aquí no hay que olvidarse cómo manejarían la justicia, que le condenaron al Universo en 40 millones, que es más o menos del capital del Universo, ¿no es cierto? Sí. Porque los jueces estaban todos y están a las órdenes de Alianza País. Los jueces son y están. ¿Sí? Entonces, por eso le Pero fueron ahora a ofrecer. Dicen y ahora, en judicatura que necesitan más fiscales, que ¿sí? Por eso es que no alcanzan a atender, dice, tanta demanda de justicia. Sí, tanta demanda de justicia. Sí. A lo largo de esta última década, hemos mirado nosotros cómo ha habido una violencia, una enorme agresividad sobre la juridicidad del país. Se han modificado leyes fundamentales a través de reglamentos o resoluciones ministeriales. Se ha hecho todo lo que se ha podido para adaptar los procedimientos que ellos necesitaban en la administración pública con el propósito de llegar a sus fines. Yo creo que la ley no puede ser modificada por reglamentos, ni por resoluciones, ni por protocolos, sino únicamente por el Congreso Nacional. Eso dice el procedimiento. Eso es lo tradicional, eso es la juridicidad que impera no solamente en Ecuador, impera a nivel mundial. Usted no puede modificar estas leyes y mucho menos para adaptar a situaciones extremas como este caso que estamos enfrentando. Cuando se mete mano dentro de la ley de ingreso de ciudadanos ecuatorianos acá a Ecuador, hay una cuestión que es muy clara. Patiño, con mucha experiencia en este tipo de actividades, él facilita el ingreso de personas de dudosa procedencia del mundo a Ecuador. Y cuando lanza el tema de la libre movilidad, él no estaba pensando realmente en que pueden aquí refugiarse gente necesitada o gente que venía a crear riqueza, a crear buenas costumbres, a crear progreso para la sociedad ecuatoriana. Lo que ingresan aquí es una cantidad de gentes que nadie sabe de dónde vienen y procedentes de todos los continentes del mundo sin ningún control. Por eso es que aquí tenemos miles de ciudadanos que inclusive ni siquiera están registrados.
Pero también tenemos miles de ciudadanos, como ustedes conocen, que están, sí, con cédula de ciudadanía y que votaron en las últimas elecciones. Ustedes recuerdan que... Él no puede golpear la puerta de Ecuador, quiero decirle. Usted puede conocer aquello. El señor Correa estaba desesperado por erigirse en un líder mundial. Exactamente. En un nuevo Castro, en un nuevo Mandela, en un nuevo... Yo no sé qué ideas tenía él en su cabeza. Y por lo tanto, él buscó una serie de argumentaciones, una serie de estrategias, de tácticas, de estratagemas con el objetivo de poner a Correa en la palestra internacional. Uno de estos objetivos efectivamente fue convertirle en paladín de la libre expresión. Y por eso es que le usan a Assange, ¿no?, para decir que están protegiendo la libre expresión en el mundo. Porque este señor efectivamente es un tipo muy famoso, ¿no?, que había hecho todo lo que hizo con la difusión de cables y documentos y una serie de informaciones de la primera potencia del mundo. Por lo tanto, ellos tenían el argumento necesario para poner la mirada de todo el planeta Tierra en la Embajada de Ecuador en Londres, erigidos como los grandes defensores de la libre expresión y de los derechos humanos, cosa que no practicaban aquí, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque la ley Mordaz y todo lo que había en el país y todo estaba rigiendo lo que ese momento. Exactamente. Lo que yo no alcanza tal vez alcanzo a establecer. establecer. Y esto, a ver, estuvimos el otro día aquí con Juan Carlos Solines. Sí fue. Mire, el doctor Solines, lo mismo que el doctor Gándara, son personas serias, pues. Son gentes estudiosas de este tema. Caso que son cualquier persona. No son improvisados. No tienen una experiencia. El doctor Gándara es embajador en el Reino Unido, en Gran Bretaña. O sea, un personaje, además, con mucha carrera en estas materias. Con mucha historia, diría yo. Y lo mismo el doctor Solines. Y él insinuaba casi de una manera directa aquí, que aquí hay fuerzas extrañas, decía él, fuerzas directas, oscuras, que están encima, inclusive, de la personalidad de la nación ecuatoriana, que están sobre las autoridades ecuatorianas, sobre las instituciones ecuatorianas, y hacía notar que el debilitamiento, y yo estoy de acuerdo con eso, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, del Servicio Exterior, de la institucionalidad del país, de las autoridades, debilitamiento de las instituciones en general, obedece a un plan mucho más grande, mucho más mundial. Ustedes ven como, por ejemplo, antes nosotros hablábamos que éramos un país de tránsito de la droga. Aquí había algo de droga, hablábamos de la Isla de Paz, un país, no era nuestro problema. Era problema de Colombia, de Perú, de Bolivia, pero no era nuestro problema. Da la casualidad de que ahora somos un sitio de lavado, de tránsito, de negocios en dólares, de depósitos irregulares. Es decir, hay fuerzas superiores que en este momento están apuntando a la destrucción y al debilitamiento de la sociedad ecuatoriana. Esto que le digo, de los organismos de control, claro, han superado ya esas fuerzas de detención internas. Correcto, porque ahí está el debilitamiento de la juridicidad, del sistema jurídico nacional. Vea, esto que les digo, y lo digo de una manera directa, en el mes de agosto del año 2003, el presidente Uribe, aquí en Ecuador, él dijo claramente en la presidencia de la República al presidente y a todos los ministros de Estado, advirtió que esto que está pasando en Ecuador en este momento se venía porque esto iba a suceder con la sociedad ecuatoriana, porque ya había sucedido con la sociedad colombiana. Es una cosa matemática, es como una radiografía lo que está pasando en este instante. ¿No? El acaparamiento de todo el sistema de la administración pública en manos de unas fuerzas que hasta el día de hoy los ecuatorianos no hemos podido identificar con claridad. Lo que hemos identificado es el debilitamiento de la sociedad desesperada en este momento y empobrecida, porque la pobreza también es causa definitivamente de nuestra debilidad institucional y nacional. Ellos le fueron a buscar a Assange. ¿A dónde le fueron a buscar? Le puso una información, le hizo un llamado público el subsecretario uruguayo que teníamos aquí, pues venga acá a nuestra tierra.
y después fueron a buscarle en Londres. Y no es que el señor Assange se fue a meter en la embajada, no es que a las 10 de la mañana fue y timbró, no, a las 10 de la noche le abrieron. Eso está cerrado, todo el edificio ese está cerrado. Mucho más la embajada que cierra a las 6 de la tarde. ¿A qué subsecretario uruguayo se refiere? Lucas. Quinto Lucas, no es Quinto es, sí, Lucas. Él le puso, ¿no es cierto? Porque aquí hemos tenido mucha deferencia a que nos asesoren con los extranjeros. Los aquí extranjeros han manejado la política a este señor que ahora les va clavando la puñalada. Sí, trapera. Todo eso. Vea, usted mencionó al presidente Moreno. Yo me pregunto si el presidente Moreno se da cuenta, don Gonzalo, si el presidente Moreno se da cuenta en lo que está metido. Él debe recordar que el presidente Cordero en 1895, él no supo ni autorizó la venta de la bandera para que un barco chileno pase al Japón. No, él no autorizó, pero él se cayó. Porque él es el último responsable. El presidente de la República, él es el responsable. Aquí en el Ecuador hubo una revolución, la revolución liberal, en contra de la venta de la bandera. ¿De qué está resultando culpable el señor presidente Moreno? Está consintiendo, pues, y por lo tanto está autorizando, pues. Así que esto es lo más grave. No, me parece que no legal, se da cuenta puede decir el presidente Moreno. ¿Cómo? Esto me parece legal. Regalar la nacionalidad ecuatoriana es legal. Eso es una porquería contra el honor nacional, pues. ¿Sí? Pero eso es como usted ve las cosas. Como yo la veo y la grito, porque me indigno, pues, ¿no es cierto? Yo estoy absolutamente seguro de que entre el 30% de funcionarios de carrera hay gente que debe haberle advertido a la canciller. Y si no lo han hecho, es pecado mortal en el servicio exterior. Tenían que ser advertidos rápidamente con el propósito de que vayan despacio en la solución de este problema. Porque de hecho es un problema. Es decir, aquí todos los ecuatorianos, yo creo que no hay nadie que no quiera que se solucione este problema. Porque mantener el problema como está es seguir en un gravísimo asunto con Estados Unidos, Australia, Suecia, España, Gran Bretaña, que son países poderosísimos en el concierto internacional, a los cuales les necesitamos por comercio, por inversiones, por transferencia de ciencia, de tecnología y así sucesivamente, cultura, ¿verdad? Entonces, yo creo que el servicio exterior profesional tiene la obligación de advertirle a la canciller, porque esa es su función, decirle, señora, mire, en esto hay estos riesgos. Usted no puede dar la nacionalidad a un delincuente, es decir, acusado de delincuencia común. No puede usted darle la nacionalidad y encima de eso pedir que sea compañero nuestro en el servicio exterior. Yo, por ejemplo, soy funcionario de carrera. Usted le coloca en el campo del espionaje internacional gravísimo y eso es un delito. Claro, porque yo no puedo aceptar... Dice, es un delincuente. Claro, yo no puedo, obviamente, yo no puedo aceptar que un señor Assange, un tipo que se atrevió inclusive, a ver, usted sabe que esto sucedió, creo que fue en julio de este año, del año pasado, yo no recuerdo bien, pero este señor Assange, después de las elecciones, se atrevió a decir al segundo personaje más importante en el país después del señor Moreno, en términos políticos me refiero, al señor Lasso, le dio 30 días para que se vaya del país. Assange. ¿Cómo es posible que al señor Lasso le haya dicho que se marche del país y le daba 30 días de plazo? O sea, estas son cosas que no solamente se suman a esto de la calificación de la insignificancia que dice que somos los ecuatorianos y la serie de insultos que nos ha hecho y la serie de vejámenes, sino que también le coloca a la diplomacia ecuatoriana, al servicio exterior ecuatoriano en un gravísimo problema. Porque vaya usted a pensar, el subsecretario que firmó lo que usted está leyendo, la ley, estos nuevos protocolos, reglamentos que se han inventado ahora en estos últimos 10 años. Dígame, ¿cómo es posible que el subsecretario, el funcionario, el que le dieron la cédula en registro civil, le digan, pare, a ver, cuidado, cuidado, le advertimos porque somos funcionarios profesionales? ¿De qué estamos hablando? Todo el país está confiando en el servicio exterior profesional.
¿no? De acuerdo, confía. Pero estamos confiando en que le adviertan al presidente de la República, le adviertan a la vicepresidenta y le adviertan a la canciller de que esto puede traer un problema serísimo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Póngase usted a pensar cómo se puede incidir de una manera negativa en semejante sistema jurídico de Inglaterra, de la Gran Bretaña. Sigue siendo una gran potencia Gran Bretaña. ¿Acaso que Gran Bretaña es un país cualquiera? Y así fuera un país cualquiera, todas las naciones merecen respeto, un respeto matemático. Por lo tanto, yo creo que este tipo de soluciones que hay que darle a este problema tiene que ser debatido en la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Porque si no se va a hacer una veeduría, si no se va a hacer una comisión especial, si no nos vamos a reunir los ex cancilleres y vamos a hablar con el presidente respecto de estos temas, pues bien, que la canciller y el presidente convoquen a la Junta Consultiva más asesores importantes, porque la Junta Consultiva también admite asesores de enorme nivel y capacidad profesional y experiencia en esta materia del derecho internacional y de los negocios internacionales y de la gobernabilidad. Por lo tanto, yo creo que es indispensable la convocatoria urgente en el transcurso de esta semana de la Junta Consultiva para tratar este tema y superar este asunto que le afecta a la nación ecuatoriana. Primero, hay que ser categóricos. Patricio Zuquilanda. Hay que ser categóricos. Tenemos información clarísima, de que no hay ninguna acusación en este momento del sistema judicial norteamericano en contra del señor Assange. Primero. Segundo, no hay ninguna orden para los federales norteamericanos para que le capturen al señor Assange. Y tercero, hay lo que se llama, que es lo que por ahí me habría ido yo, ¿no? Si habríamos estado en la Cancillería, habríamos examinado un tema que es fundamental. Vamos a esperar un momento hasta ver qué pasa con la defensa que están haciendo los abogados del presidente Trump justamente a Assange, a quien le están protegiendo y dicen que no ha cometido ningún delito en territorio ecuatoriano, basados en que él tenía todo derecho para entregar toda la información a la sociedad norteamericana, soportados en la enmienda 1 de la Constitución norteamericana. En consecuencia, ¿cuál era la necesidad en este momento de que la Cancillería le otorgue al señor Assange la inmunidad diplomática y además que le dé la nacionalidad? No había esta idea. En cuanto se refiere ya a la acusación que hace el Reino de Gran Bretaña o Inglaterra, debemos decir lo siguiente, que tampoco, esa es una acusación menor. Gran Bretaña, ¿de qué le acusa? De haber violado la fianza de detención que él tenía en una casa específica en Londres. Esta es una cosa menor. Ahí no corre el riesgo la vida de él nunca. Y en el caso de Suecia, hasta que se dirime este tema, ya se dirimió, porque los suecos ya retiraron la posibilidad de la demanda de violación que le hacían al señor Assange. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Yo no entiendo que aquí se está violando ni los derechos humanos del señor Assange, no se está violando el peligro de su vida, de su seguridad personal, absolutamente nada. No, en consideración a eso, yo creo que hay un apresuramiento, hay un nerviosismo. Tengo la impresión... Los federales, usted se refiere a los federales de Londres, ¿no? No, los federales norteamericanos. Claro, porque el señor Assange dice que su vida corre peligro. Sí. La Cancillería ecuatoriana dice que la vida de él corre peligro. Pero yo les digo a ellos, yo tengo información última, si esto esto es de la semana pasada. Vea, inclusive no le van a avisar a usted, con todo respeto, los americanos, vea, de lo aquí que son capaces de hacer en un momento dado, y ese miedo tienen los que le metieron generosamente a la sede de Londres. Vea lo que dice. Entonces les remuerde la conciencia, pues no, dicen, nosotros le metimos en esto a Assange y ahora tenemos que salir de esto. ¿De qué manera? Vea la información lo que dice. Los abogados del presidente Trump ¿no? están sobre la base de indultar a Assange
como una condición previa para permitirle que Assange abandone la embajada ecuatoriana en Londres sin que agentes norteamericanos federales puedan o busquen arrestarlo, ¿no? Assange no puede ser considerado culpable bajo la protección de la primera enmienda, que es de interés público en la Constitución norteamericana. Es decir, ¿para qué nos apresuramos? ¿Quién tiene el privilegio de apresarle primero? ¿Los federales norteamericanos o la policía londinense? La justicia londinense. Vea, esto está radicado en el alto, en el Tribunal Supremo del Distrito de Columbia, en los Estados Unidos. ¿No? Y hay antecedentes. Hace muchos años, en el año 64 y en el año 71, también se produjo esta violación de una serie de información oficial y se fueron a un gran juicio, que fue gran escándalo en los Estados Unidos, y los periodistas fueron totalmente exonerados. Es decir, hay antecedentes. Por eso es que al presidente Trump le conviene esto, porque de esa manera se le exonera de culpabilidad a Assange dentro del famoso tema Stone, que era la violación de los correos de estos que se opusieron a la candidatura de la señora Clinton. El señor Moreno tiene que comprender la gravedad del asunto y retirar y desautorizar estas gestiones ridículas. ¿Cómo creen que le va de la canciller? De la canciller en apoyo a Assange. ¿Cómo creen que estando con orden de captura en Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido, el señor Assange va a caer en el lazo y dice, ya lo hicieron ecuatoriano y le vamos a aceptar como funcionario diplomático del Ecuador en Londres, cuando aquí hay una orden de prisión contra él, pues? Pero el señor presidente ha compartido, por no decir ha convivido iguales circunstancias de preocupación entre la actual canciller, ¿no es cierto?, a quien ya le habrá seleccionado desde hace rato que ella iba a ser la ministra de Relaciones Exteriores, para cumplir con un plan, no refiriéndome exclusivamente al tema de este caballero, sino en términos globales, en términos generales, una política exterior que iba a canalizar la administración del presidente Lenín Moreno si ganaba las elecciones. Como ganó las elecciones, viene de canciller, quien estaba conversando todos los días sobre estas materias, y eso es todo. Pero naturalmente se entrelazan otras circunstancias en donde toma decisiones unipersonales la señora canciller. Esto no conocemos si el señor presidente le autorizó o no le autorizó, porque más bien da la impresión de que María Fernanda hizo estas cosas en soledad de ministra y pare de contar. ¿Usted qué opina de eso? Eso no es posible. En el acuerdo, ¿no es posible por qué? Porque tiene que leer el periódico. Un elemento muy importante. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí si todo el Ecuador está reclamando? Estamos escribiendo, estamos hablando en esta radio, en la televisión. Entonces él no sabe. Si no la desautoriza o no suspende, entonces él es solidario porque él es el máximo responsable de la conducción de la política internacional. Entonces, vea, este acuerdo, por favor recuerden lo que dice justamente el que es marido, o qué sé yo, de la señora Espinosa. El señor Mangas. Claro, en el acuerdo que él hizo público está mantener al equipo económico y seguir la misma cuestión internacional. Claro. Y como allá eran parte de este trío, los tres, el presidente Moreno, el señor Mangas y la señora Espinosa, de lo que yo llamo el trío de Ginebra, ¿sí? Entonces era lógico que ella iba a ser, y ella fundada en lo que han conversado, fundado en lo que ella actuó como ministra de Defensa y de Relaciones Exteriores del señor Correa, esas cuestiones, ella iba a seguir. Vea usted que mientras estuvo en Ginebra, me han pasado eso en el carro. Claro, pero lo que está usted visitando dice Londres, bien no puede ser verdad, está en foto con Assange.